Bueno, entonces vamos ahora a comenzar el curso. En esa filmina se encuentra consignada la bibliografía. En realidad yo hice un cambio que está en lo que es el video de la introducción, y es que la bibliografía básica es la que se consigna ahí y también la que aparece como complementaria, en donde amplió algunos temas. En realidad la complementaria vendría a ser la de López Rosas. Esa es una aclaración que luego la voy a dejar hecha ahí en el aula virtual, de modo tal que no queden dudas algunas en el caso que quieras remitirte a dichas obras. Luego tenemos la periodización. Fíjate que ya la dijimos también en lo que es el video de la introducción, así que no la voy a repetir. Está en la filmina y bueno, luego la vamos a ver nuevamente cuando abordemos la otra parte del curso, en donde vamos a ver el periodo patrio. Sí te recomiendo, por ejemplo, que hay consignes los años que no se encuentran respecto de cada ciclo, ¿sí? Para que ya te quede completo y esquematizada un poco esa cuestión. Entonces vamos a comenzar con el ciclo de los Austrias, pero antes de esto vamos a ver que fueron 3 las dinastías que ejercieron el gobierno del Nuevo Mundo en América: la de los Reyes Católicos, la de los Austrias y la de los Borbones. Durante el reinado de los primeros, es decir, de los Reyes Católicos, se estructuraron los lineamientos esenciales que hicieron a la conquista, y en los documentos de la época lo que quedó plasmado fue el espíritu evangelizador de los monarcas. Luego, con Carlos I se le va a dar inicio a esta dinastía de los Austrias. Carlos I, que fue hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Juana la Loca, quien a su vez fue hija de Isabel y de Fernando. La dinastía de los Austrias va a ver su decadencia con Felipe II, que fue hijo de Carlos I y a su vez sucesor de Carlos I. Con él comienza la decadencia, porque va a dilapidar la riqueza en una guerra contra los franceses y contra los turcos, y esa situación no va a poder ser remontada por los sucesivos reyes, que fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y precisamente fue la muerte de Carlos II la que le va a poner fin a esta dinastía. Entonces, como vemos, se inició en el año 1516 con Carlos I y finalizó en el 1700 con la muerte de Felipe V. Las características son las que figuran allí: un férreo absolutismo, un catolicismo sumamente cerrado y un predominio, ¿no?, de España en lo que fue la política europea. Luego de esto vamos a ver la dinastía borbónica. Nos vamos a encontrar con esta dinastía, con el ciclo de los Borbones, que va a comenzar con el reinado de Felipe V y que va a presentar características que fueron contrarias al periodo de la casa reinante anterior, o sea, de los Austrias. ¿Por qué? Porque España va a abrir sus fronteras y va a receptar lo que fueron las ideas de la Ilustración. Igualmente, te voy aclarando que en la última filmina dejamos consignados una serie de puntos en los que no hubo diferencia entre los Borbones y entre los Austrias. Siempre pareciera ser en la historia, digamos, que cuando hay un corte cambia rotundamente, digamos, y vamos a encontrar características absolutamente o sustancialmente diferentes entre un periodo y otro, y claramente eso no sucede así. En la realidad no sucede de esa forma. Y acá va a ser lo mismo, es decir, van a haber cosas que cambian y van a haber cosas que se mantienen. Carlos III, que fue el sucesor de Fernando VI, fue el monarca, en opinión de los autores, más brillante de la nueva dinastía y fue el genuino representante de lo que se conoció como el despotismo ilustrado, que implementó las tan conocidas reformas borbónicas, que seguramente cuando viste en el secundario historia posiblemente las hayas escuchado, que comenzaron a aplicarse en la segunda mitad del siglo XVIII y cuyo principal objetivo fue fortalecer los lazos que unían a España con sus colonias.
Esas reformas se van a producir en el ámbito político, administrativo, económico y cultural, y la característica fundamental fue el sesgo liberal y progresista característico de este movimiento de la Ilustración, al cual hicimos referencia anteriormente. Vale aclarar que en el plano político los cambios no fueron muy notorios porque ambas dinastías, y acá vemos algo en común, se caracterizaron por ser muy conservadoras en lo que era la discusión del origen del poder, que más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque defendían el poder absoluto del monarca con el respaldo teórico de la Iglesia, en contraposición a las ideas que provenían del movimiento de la Ilustración y de lo que fue la Revolución Francesa. El Virreinato del Río de la Plata configuró una reforma administrativa. Dentro de estas reformas, dentro de las administrativas en particular, encontramos la creación del Virreinato del Río de la Plata, que tuvo lugar en el año 1776, y Buenos Aires fue nombrada su capital, y es en donde se establecieron las principales autoridades. Ahora bien, vamos a ver el marco institucional, y vamos a ver, tal como lo dice la Filmina, que hay que distinguir dos tipos de instituciones. Por un lado, las que se encontraban en España, y por otro lado, las que estaban en suelo americano. Y dentro de las primeras, es decir, las que estaban en España, las que tenían su sede en España, vamos a encontrar al rey, al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación. Vale aclarar, y esto lo vamos a ver nosotros cuando veamos un poco, cuando terminemos de ver las instituciones, esto de que no conformaron un sistema armónico, porque cuando vayamos estudiando vamos a ver que funciones judiciales se encontraban absolutamente repartidas. Lo que era recaudación de tributos, capaz que no residía en una única institución, sino que también, por ejemplo, estaba a cargo de varias instituciones, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con que no conformaron un sistema armónico, es decir, lo que hoy conocemos como esa separación en poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que no va a haber una intromisión de uno respecto de otro, no existía por aquella época. Entonces, vamos a comenzar desarrollando primero lo que era el rey. El rey, vamos a decir que en Castilla se estableció lo que fue la monarquía hereditaria sobre la base del hijo primogénito varón o en su defecto los demás hermanos, y únicamente en caso de faltar estos les correspondía a las hijas. El rey tenía diversas facultades: dictar leyes e interpretarlas, exigir el pago de los impuestos ordinarios, nombrar altos funcionarios políticos y los que gobernaban los distritos, era jefe supremo del ejército. Como vemos ahí en la Filmina, era la máxima autoridad en España y también de todas las colonias. Las funciones son variadas, numerosas. Claramente que las enumeraciones que yo hago son enumeraciones que no son taxativas, son enunciativas, y de muchos de los organismos que vamos a ver. Y de esto se desprende que lo que existía era una concentración de poderes en la figura del rey y, como dijimos recién, una falta de división de poderes. Por otro lado, sí hay que decir también que el rey debía respetar el derecho sancionado, al punto de que cuando se suscitaba un conflicto con uno de los súbditos, el rey no podía imponer su voluntad ni tomar ninguna cosa disputada, aun cuando esa cosa le perteneciera, antes de que el súbdito fuera oído y fuese vencido de acuerdo con el derecho. ¿Qué pasa con esto del origen del poder político? Esto que en la Filmina nosotros hablamos como fuente de legitimación del poder. La fuente era divina. Bueno, acá entonces vamos a decir que el hombre, impulsado por sus necesidades sociales, establecía la comunidad, la que le otorgaba a su vez la comunidad el uso del poder y de la potestad política al gobernante,
en determinadas condiciones y formas. Es decir, lo que yo estoy explicando es cómo en esa época se explicaba el origen del poder político, y partían de esta premisa. Y decían que el deber primordial del gobernante o del príncipe era atender el bien de la comunidad, sin poder usar a su capricho la autoridad conferida. En principio el pueblo tampoco podía reasumir esa potestad, salvo en casos muy graves, como por ejemplo cuando el gobernante se convertía en tirano o cuando desaparecía el príncipe sin dejar legítimo sucesor. Esta potestad o poder político era de derecho natural. ¿Por qué? Porque respondía a las inclinaciones sociales del hombre y fundamentalmente, y acá se encuentra esto de una fuente de legitimación divina, el poder procedía de Dios, quien lo entregaba a la comunidad al construirse esta. Cada sucesión de príncipes en el trono, entonces, lo que significaba era una verdadera renovación de ese pacto originario que se formalizaba mediante el juramento del nuevo rey de guardar y de respetar las leyes y los privilegios vigentes, y a lo que el pueblo respondía jurándole obediencia. Por otro lado, tenemos otra institución que residía también en España, que era el Consejo de Indias, que fue establecido en forma definitiva en el año 1524, que se caracterizó por ser una importante autoridad administrativa y judicial. La designación de sus miembros la efectuaba el rey en consulta con el Consejo de Castilla y estaba integrado principalmente por un presidente, por varios consejeros, por un fiscal, por 2 secretarios y por un plantel de funcionarios de menor jerarquía. Y se comunicaba con las autoridades indianas y con los particulares a través de las denominadas cédulas reales, que eran firmadas por el rey. Y algunas de sus atribuciones, ¿cuáles eran? Dentro de las de asesoramiento encontramos que los reyes tenían que solicitarle el asesoramiento para los actos de gobierno, poner en conocimiento del monarca los informes precisos y las soluciones que estimaban necesarias para los asuntos indianos. Más allá de este asesoramiento, tenemos que aclarar que el rey como autoridad suprema era quien en última instancia podía imponer su voluntad. Dentro de lo que son las atribuciones legislativas, elaboraba y enviaba las leyes que se aplicarían en América, siempre previo aval del rey. Dentro de las administrativas, establecía lo que eran las divisiones territoriales y designaba las autoridades que cumplirían funciones. Dentro de lo que eran las atribuciones militares, integraba la Junta de Guerra de Indias, y dentro de las judiciales, que son las que yo consigné en la filmina. ¿Y por qué las consigno? Porque vamos a ver que diversos organismos tenían funciones judiciales. Entonces, para que queden claras, yo remarco básicamente en qué instancia actuaban, si era en primera instancia, si era de apelación, cuáles eran los casos. Bueno, las judiciales se dice que actuaban como tribunal de primera instancia en causas que estaban vinculadas a las Indias, las encomiendas y los juicios de residencia y de visita. Y actuaba como Tribunal Supremo de Apelación en causas que no habían sido resueltas por las audiencias coloniales y por la Casa de Contratación. Yo no hice una ampliación respecto de cuestiones tales como lo que era una encomienda, lo que son juicios de residencia y de visita. Luego, puedo efectuar un video o realizar en lo que es el aula virtual una aclaración de determinados conceptos para que se entienda un poco más respecto de lo que eran, pero a los fines de lo que estamos viendo no lo consideré necesario, y además se volvía mucho más largo el tema para explicarlo. Vamos a ver ahora la Casa de Contratación. La Casa de Contratación se estableció en Sevilla en el año 1503 y fue el primer órgano de gobierno indiano creado en la península. En un primer momento estuvo integrada solo por 3 oficiales que fueron el tesorero, el contador y el denominado factor. Pero a partir del reinado de Felipe II, el plantel burocrático aumentó notablemente y desde finales del siglo XVI ya fue posible advertir 2 grupos de altos funcionarios, que fueron los administrativos propiamente dichos y, por otro lado, los jueces letrados que constituían el Tribunal de Justicia, denominado Audiencia de la Casa de Contratación.
Y entre las principales tareas de esta casa de contratación encontramos el control sobre el comercio con las Indias y sobre la organización de las expediciones conquistadoras, por lo que le correspondía llevar un registro de los barcos, licencia de pasajeros, registro de mercaderías, entre otros. En lo que es el ámbito judicial, conoció en primera instancia de los conflictos que se originaban en el tráfico comercial y también tenía otra función que era la administración de los bienes que dejaban los españoles que morían en Indias. Y ahí, como vemos en la filmina, fue una institución que comenzó a decaer a partir de lo que fue el siglo XVII. Luego vamos a comenzar con lo que son las instituciones que tuvieron su sede en América y que ya las voy a ir adelantando. Y fueron los adelantados, los virreyes, los intendentes, los gobernadores, las audiencias y finalmente los cabildos.